cáncer de mama con diferentes enfoques. Les invito a que aprovechemos al máximo este tiempo. Si tienen preguntas o comentarios, no duden en anotarlos o compartirlos al final. Asimismo, tenemos una sorpresa para los asistentes al final de las conferencias. Sin más preámbulos, comencemos. Es un gusto para mí presentar a la doctora Patricia Villa. Ella es médica radióloga egresada de la Universidad de Rosario de Bogotá, en Colombia, con formación subespecializada en imágenes mamarias en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas en Lima y en la UDIAT de Barcelona. La mayoría de su práctica clínica la ha realizado en Perú, con enfoque en imágenes oncológicas y de la mujer. Adicionalmente, cuenta con una maestría en gestión hospitalaria y de servicio de salud de la Universidad de Barcelona, por lo cual ha liderado la creación y estructuración de departamentos en imágenes diagnósticas, así como la implementación de tecnologías aplicadas a la salud, incluyendo telemedicina, teleradiología e inteligencia artificial. Ha participado activamente en docencia, investigación y divulgación científica y ha sido ponente en cursos y congresos nacionales e internacionales. Actualmente coordina el Comité de Calidad en Mamografía de la Asociación Colombiana de Radiología y colabora como experta externa de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, en la Iniciativa Global para el Cáncer de Mama, y es radióloga adjunta de la Clínica Delgado de Lima. El tema de la doctora será Iniciativa Global del Cáncer de Mama. Puede empezar, doctora. Buenas noches a todos. Muchas gracias a la Sociedad Peruana de Radiología y a la doctora Yanina Negrón por la invitación. Para mí es un gusto y es una alegría estar aquí compartiendo con ustedes. Estoy un poquito tarde, pero es de verdad una gran alegría compartir con ustedes un poco esta nueva experiencia que estoy viviendo en este momento por motivos familiares. Estoy viviendo fuera de Perú. Y bueno, creo que mi pasión por la mujer, porque la mujer no siga muriendo, ninguna mujer que se puede evitar su muerte por cáncer de mama no debería ocurrir. Entonces eso me ha llevado a tener unas perspectivas diferentes ahora y a tener un enfoque global de ese cáncer de mama que tanto hemos estudiado y que tanto hemos querido combatir. Eh, ¿Está viéndose mi pantalla y me oyen correctamente? Sí, doctora. Ok, entonces, mil gracias. Yo les voy a comentar esta perspectiva que se llama la Iniciativa Global de Cáncer de Mama, por sus siglas en inglés, GBCI. Esta es una estrategia que ha lanzado la Organización Mundial de la Salud. La lanzó en marzo del 2023 y lo que ha buscado la Organización Mundial de la Salud es hacer detección temprana, diagnóstico oportuno y tratamiento completo. ¿Por qué ha hecho esto la Organización Mundial de la Salud? Si vemos el cáncer en cifras globales, el cáncer de mama es el que se diagnostica en mayor porcentaje globalmente, tanto en mujeres como en hombres. Si unimos todos los cánceres, el cáncer de mama es la primera causa por cáncer globalmente. Sin embargo, el cáncer en el hombre, como todos sabemos, es el 1%. Esto implica que la enfermedad es altamente prevalente en la mujer. Y por otro lado, si vemos la carga de enfermedad, es la mayor causa de DELIS, o sea, de años de vida ajustados por discapacidad. Y esto ocurre especialmente en las mujeres de países de ingresos medios y bajos, por su sigla en inglés, LMIC. La mayoría de los casos de muertes por cáncer de mama hoy ocurren en estos países de ingresos medios y bajos. Y esto es un tema de gran disparidad a nivel global, porque si podemos ver para el 2040 la proyección del 60% de los 3 millones de casos nuevos y del 70% del millón de nuevas muertes por año van a ocurrir en estos países.
Por el otro lado, si vemos otro análisis que es la sobrevida a los 5 años, el 90% de las mujeres estarán vivas a los 5 años en los países de ingresos altos, pero por ejemplo el 66% en India y solo el 40% en Sudáfrica. Esto implica que hay una gran disparidad y una gran inequidad. Y por el otro lado hay una cifra que me parece importante traer y es que, por ejemplo, en el África subsahariana, el 50% de las muertes en mujeres por cáncer de mama ocurren en mujeres menores de 50 años. Es decir, si nosotros evaluamos a 100 muertes por cáncer de mama a esta edad, en promedio quedarían aproximadamente 210 niños huérfanos. Esto está eh, escrito, esto está estudiado. ¿Y qué significa esto? Entonces, que el cáncer de mama, si vemos estas cifras grandes, además de ser un tema de disparidad, es un tema de oportunidad, o sea, oportunidad de vivir en un sitio, de vivir el otro para obtener mayor probabilidad de sobrevivir a un cáncer de mama, pero también se convierte en un tema generacional, que significa que estos niños que se quedan huérfanos van a hacer una generación de huérfanos por cáncer de mama. Hay una cosa importante que quiero transmitirles, ustedes lo saben, pero que creo que es importante como tenerlo en cuenta. La pirámide poblacional en los países de altos ingresos es diferente a la nuestra en los países de ingresos medios o de ingresos bajos, digo a la nuestra en América Latina o en los países pobres. Eso significa que cada vez que ellos han tenido más enfermedades no transmisibles, más enfermedades crónicas, pero eso está cambiando en nuestros países. Nosotros tenemos más expectativa de vida al nacer en este momento y cada vez vemos más aumento de las enfermedades crónicas. En nuestros países han predominado las enfermedades infecciosas, las muertes por enfermedades infecciosas, pero cada vez más las enfermedades crónicas como las cardiovasculares y el cáncer están tomando importancia. Por eso es que las proyecciones están de esta forma y por eso es que es algo muy importante a tener en cuenta. Si vemos la incidencia global de cáncer de mama, es tasa de 100.000 habitantes ajustada por edad, vemos que la mayor incidencia en azul oscuro ocurre en los países, o podemos decir o sugerir que ocurre en los países de ingresos altos. Sin embargo, si tomamos en números absolutos, vemos que el cáncer de mama es el cáncer más común en las mujeres de 158 de los 183 países, es decir, en el 86% de los países, el cáncer de mama es el cáncer más común en las mujeres. Lo mismo ocurre con las tasas de mortalidad. Si vemos la mortalidad global ajustada por edad, podemos ver que la mortalidad es mayor en los países de ingresos bajos, en el África, en América Latina, en algunas regiones de Asia. Sin embargo, si nuevamente miramos los números absolutos, vemos que el cáncer de mama es la primera o segunda causa de muerte por cáncer de mama en la mayoría de los países, es decir, en 169 de 183 países va a ser la primera o segunda causa de muerte, es decir, en el 92% de los países. ¿Qué nos dan estas cifras? Unas cifras que por la transición epidemiológica que les he comentado y por la perspectiva que hay, los países no pueden dejar de evaluar. Y nosotros que, por ejemplo, en la mayoría de los países de América Latina y de ingresos en Asia, en África, la primera causa de incidencia de cáncer y de muerte por cáncer era el cáncer de cuello uterino. La aproximación que se hizo desde la salud global, todas las estrategias que se han llevado a cabo para disminuir el cáncer de cervix han sido exitosas y ha pasado a ser el segundo o el tercer lugar en muchos países, sobre todo en los países en donde antes era el primero. Entonces, el cáncer de mama es una patología a la que hay que poner atención y que seguramente poco a poco vamos a tener en nuestros países eso se va a tener que manejar de una forma diferente y esa es la propuesta que ha hecho la Organización Mundial de la Salud basándose en evidencia.
En el Perú, ¿qué ha pasado? En el Perú vemos que si la incidencia de acuerdo a la ajustada, con la tasa ajustada por edad, es una incidencia menor que en el resto del mundo. Aquí estamos en números absolutos. El cáncer de mama es la primera causa de cáncer en el Perú en las mujeres. El cuello uterino está en la segunda. Pero hay una cosa importante y es lo que les mencioné antes, como ocurre en África, en Sudáfrica. En las mujeres de menores de 40 años hay una alta incidencia. Está aumentando y es importante tenerlo en cuenta. Y la mortalidad por cáncer en el Perú, la primera causa sigue siendo el cuello uterino y vemos que el estómago y la mama están prácticamente en el segundo lugar. Eh, entonces, con estas cifras y con estas estadísticas, la Iniciativa Global de Cáncer de Mama lo que ha querido hacer es por qué ha hecho y ha pensado que las tres pilares, o sea, detección temprana, diagnóstico oportuno y tratamiento hasta completarlo, porque estos tres pilares pueden ser útiles para disminuir esta carga y esta de cáncer de mama en los países de ingresos medios y bajos. Se ha visto que para prevenir el cáncer, o sea, lo ideal, como toda enfermedad, sería poder hacer prevención primaria. Sin embargo, en el cáncer de mama, eh, cada vez se determinan que los factores de riesgo que nosotros habíamos pensado, como por ejemplo son el sobrepeso en la posmenopausia, el consumo de alcohol, que cada vez es un factor de riesgo que toma más valor. Todas las investigaciones que han hecho y las últimas que van a salir publicadas, van a salir presentadas en julio en un congreso en Escocia, en donde a más de 500.000 mujeres les evaluaron los factores de riesgo de este tipo de factores de riesgo modificables y han encontrado que el alcohol tiene una carga muy importante en cáncer de mama y en varios tipos de cáncer, desde dos vasos de alcohol que equivalen a 15 gramos diarios, tiene riesgo y el riesgo va aumentando progresivamente a medida que se consume más alcohol. Entonces, estos factores de riesgo modificables como son el sobrepeso en la posmenopausia específicamente, el consumo de alcohol, el que no se tenga un estilo de vida saludable, es decir, cuando no se hace una actividad física regular y la administración de hormonas exógenas, especialmente en terapias hormonales prolongadas. Aquí vemos un cuadro que más o menos nos muestra los porcentajes que tiene cada uno de estos factores de riesgo en la probabilidad de hacer cáncer de mama. Estos factores de riesgo modificables solamente se ha visto que corresponden aproximadamente el 20% de las causas, pueden producir 20% de casos de cáncer de mama. Ahora, estos factores, ¿por qué no podemos hacer solo prevención primaria con ellos? Primero, porque son factores de riesgo modificables, pero son muy difíciles de evaluar. Que todas las mujeres no consuman alcohol, no tengan sobrepeso, tengan estilo de vida saludable es muy difícil. Y además solo abarca el 21%. Entonces habría por lo menos un 70% de cánceres que no podríamos prevenir de esta forma. Entonces, ¿qué ha hecho qué es la estrategia que propone la Iniciativa Global de Cáncer de Mama? La- eh, Nuevamente, los tres pilares que propone son la detección temprana, el diagnóstico oportuno y el tratamiento hasta completarlo, pero no lo podemos basar en esa prevención primaria. Por lo tanto, lo que propone la estrategia que propone la Iniciativa Global de Cáncer de Mama es los tres puntos, los tres pilares importantes, pero evaluando los sistemas de salud. ¿Cómo es esto? Se ha visto que se han hecho estudios, especialmente Lancet Oncology es una de las revistas en donde se han hecho más estudios epidemiológicos eh, prospectivos y encontraron que cómo las características de los sistemas de salud podrían modificar la mortalidad por cáncer de mama. Este es un estudio de análisis multivariado que se realizó en 141 países en donde vieron cuáles eran las características determinantes de los países en los que habían logrado
tener éxito en la disminución de la mortalidad por cáncer de mama. Y encontraron que había dos características constantes en estos países. Uno es un alto índice de cobertura universal para los servicios de salud esenciales. Es decir, que todas las personas tengan la cobertura, que no tengan que, cuando una persona tiene que sacar de su bolsillo para pagar, es mucho más difícil que acceda a todos los servicios de salud, los básicos por lo menos que necesita. Entonces, se encontró que en estos países donde había sistemas de salud que tuvieran cobertura universal o con un alto índice de cobertura universal para su gente, para sus mujeres, disminuía la mortalidad por cáncer de mama. Y el otro factor determinante de los sistemas de salud fue el acceso a mayor número de centros oncológicos, es decir, el que la persona, el que la mujer pudiera tener acceso a la atención oncológica. Estos fueron en esto se basó en la Iniciativa Global de Cáncer de Mama para promover estos pilares. Se vio que en estos países las tasas de mortalidad disminuyeron entre 2 y 4% por año desde la década de 1990, es decir, durante 20 años. Entonces, acá está una gráfica de eso que estábamos hablando. Entonces, en donde hay unos sistemas de salud establecidos, organizados, se vio un 2% anual de reducción de la mortalidad por cáncer de mama. Vemos que aquí están países desarrollados: Bélgica, Alemania, Austria, la República Checa. Todos, si ustedes ven desde 1990 hasta 2020, esto a lo que conllevó el sistema de salud organizado es a una disminución del 40% de la mortalidad por cáncer de mama. Y aquí al otro lado vemos una gráfica en donde se ve cómo es esa mortalidad en los países en donde los sistemas de salud hasta ahora están en periodos de transición. Entonces, ¿cuál es el desafío? Y estos países en donde el sistema está en periodos de transición son los países de ingresos medios y bajos. Por eso la estrategia se centra y se enfoca, la propuesta se enfoca especialmente para estos países de ingresos medios y bajos. ¿Cuál es el objetivo de la Iniciativa Global de Cáncer de Mama, de la estrategia? Disminuir la mortalidad por cáncer de mama en 2,5% por año. ¿Qué haría esto? Evitaría 2,5 millones de muertes por cáncer globalmente para el año 2040. O sea, plantean la disminución de 2,5% por año por 20 años. ¿Y cuál es la propuesta? La propuesta se basa en tres pilares. El pilar 1, que es el intervalo prediagnóstico, que consiste en la detección temprana. El pilar 2, que es el intervalo diagnóstico, en donde consiste en donde promueven el diagnóstico oportuno y definitivo. Y el pilar 3 es el intervalo de tratamiento, en donde se espera un tratamiento integral que se complete. Pero para poder evaluar estos tres pilares, se propuso un indicador clave para cada uno de estos pilares. ¿Cuál es ese indicador clave? Para el pilar 1 es que el 60% de los cánceres invasivos se diagnostiquen en estadios 1 o 2. 60% de los cánceres invasivos. Ese es el indicador clave de proceso. En cuanto al pilar 2, determinaron que si el diagnóstico definitivo se hace durante 60 días, hay un impacto importante. Y el pilar 3, en el tratamiento integral, determinaron que si el 80% de las pacientes, por lo menos el 80%, completan el tratamiento, todo esto, la consecución o el seguimiento de los tres pilares va a llevar a cumplir ese objetivo. Y esto es lo que este es como el reflejo, el espejo de lo que hicieron los países de ingresos altos, que fueron los que se evaluaron para ver cómo habían logrado disminuir esa mortalidad. Entonces, el pilar 1, que es la fase prediagnóstica. Y aquí nosotros los radiólogos y los radiólogos que hacemos imágenes mamarias,
Les quiero contar una anécdota. Cuando yo sabía que iba a venir, le escribí al doctor Benjamin Anderson, quien era el líder de la Iniciativa Global de Cáncer de Mama. Él es un mastólogo de la Universidad de Washington, experto en salud global, que desde hace 25, que ha durado 25 años estudiando los sistemas de salud y evaluando todo lo que está plasmado aquí, y el resultado es la iniciativa, el resultado de su trabajo y de su experiencia es esta iniciativa global de cáncer de mama. Entonces, cuando yo sabía que iba a venir a Ginebra, le escribí al doctor Anderson y le escribí contándole lo que nosotros hacíamos, lo que habíamos hecho en el Perú, eh, que fue, o sea, que fue digamos, porque creo que el Perú se tiene que sentir orgulloso de eso que han logrado, y eso fue con un equipo liderado en ese momento por el doctor Cisneros. Hubo una transición tecnológica de la mamografía análoga a la mamografía digital directa y a la mamografía 2D, 3D, con los procedimientos guiados por mamografía. Perú fue un país pionero en eso y es importante que destacar eso. Fue el primero en el Pacífico Sur en la transformación tecnológica, pero además se hizo el entrenamiento de las personas que estaban involucradas con el manejo de los equipos, y eso ha tenido un logro importante, o sea, y además en las cifras se da cuenta. Se está intentando hacer un caso Perú para incluirlo en un manual que estamos haciendo para gestores de programa de la iniciativa, porque fue un caso exitoso y un caso importante. Entonces, cuando yo le escribí al doctor Anderson que venía para acá, que me gustaría saber cómo en América Latina podíamos bajar la mortalidad por cáncer de mama, entonces me reuní con él y él me dijo: ¿cómo lo hacen ustedes? Entonces yo le conté cómo hacíamos nosotros en la práctica privada, en donde tenemos muchos pacientes incluso que diagnosticamos con cánceres de 5 milímetros, de 3 milímetros, de 1 centímetro, que sabemos que es el tamaño límite para curación y para tratamiento y para resultados. Y entonces él me dijo que estaba muy bien y que nos felicitaba, pero que qué porcentaje de pacientes nosotros atendíamos y a qué porcentaje de pacientes podía llegar esas atenciones que nosotros hacíamos. Y si vemos, pues nuestras pacientes, no sé, serán el 0,005% de todas las pacientes del Perú que tienen cáncer de mama. Por lo tanto, la intervención, o sea, quiero dejar esto, no es que no se deba hacer, pero creo que desde el punto de vista de ciudad, de región, de país, implementar una estrategia como esta es importante para la población. Entonces vuelvo al pilar uno. Entonces es la etapa prediagnóstica, y básicamente lo que se busca es la detección temprana. ¿Qué es la detección temprana? Son todas las acciones que se realizan para poder detectar el cáncer. Entonces, ¿por qué lo hago? ¿Por qué hago énfasis en esto especialmente? Porque nosotros siempre hemos creído que la detección temprana es el diagnóstico temprano con el screening, y nosotros siempre, y es lo que hemos aprendido y es lo que promovemos: screening, screening, mamografía. Y les quiero contar una cosa: la mamografía, por ejemplo, nosotros en América Latina estamos listos, o sea, tenemos tecnología avanzada, tenemos profesionales preparados, tenemos infraestructura, pero con todo y eso, y así hagamos mamografía, y en Colombia también ha ocurrido, no hemos podido bajar la mortalidad por cáncer de mama. Entonces, ¿qué es eso que hace falta? Vuelvo y digo, a nivel ciudad, a nivel región, a nivel país, ¿qué es eso que hace falta para poderla bajar? Y lo que la evidencia científica ha demostrado es esto que les muestro aquí. Primero, en esta etapa prediagnóstica, la persona, la mujer puede llegar, generalmente las mujeres, muchas de las mujeres, el mayor porcentaje de las mujeres, las que no están en los seguros privados y a las que no hacemos campañas de tamizaje, generalmente entran al sistema de salud porque se palpan o porque ven alguna anormalidad en su seno. Esto es la detección temprana a través de la asesoría clínica o de la clínica y de la evaluación de la paciente. Muchas de nuestras pacientes entran al sistema porque consultan, porque se palpan un bulto, porque miran que el pezón está desviado, eso que hemos enseñado y que deberíamos seguir promoviendo permanentemente.
Y otras pacientes, estas son las pacientes sintomáticas a quienes pues se les hace la evaluación clínica y otras pacientes entran por screening. Entonces, ¿qué pasa cuando una paciente entra? Si llega a ser positivo, o sea, si llega a haber algún hallazgo positivo, sugestivo de malignidad, lo que pasa a la evaluación en el pilar 2, que es el diagnóstico, el intervalo diagnóstico. ¿Cuál es el objetivo de este pilar 1? Recordemos que es detectar el 60% de los cánceres invasivos en estadios 1 y 2. Entonces, ¿qué se debe hacer? Pues promoción de la salud para poder detectar precozmente estos cánceres, programas de detección temprana, como habíamos visto. Entonces, educar a la población, no solo desde el punto, o sea, tenemos que promover lo que se hace, por ejemplo, en las campañas que se hacen en los octubres, deberían ser campañas permanentes, hechas por el gobierno, hechas por las diferentes instituciones, por los seguros, por el ministerio, por el salud, porque eso es lo que va a hacer que las pacientes caigan en cuenta de cómo deben hacer cuando se sienten algún bulto, cuando tienen alguna normalidad y asimismo también que vayan a hacerse su mamografía. Em, cuando, ¿Por qué se dice que el que se diagnostica el 60% de los pacientes con cáncer invasivo en estadios 1 y 2 va a disminuir la mortalidad por cáncer de mama? En este mismo estudio, en este estudio se hizo un análisis de la distribución del estadio por país. Se tomaron 141 países, en los mismos países o sea, es el mismo estudio, también se evaluó esta parte, cuál era el estadio en el momento del diagnóstico, el estadio clínico en el momento del diagnóstico, y de estos 141 países, perdón, solo 35 países tuvieron registros de mortalidad y de distribución por estadios, o sea, si vemos, es un número muy bajo, que esa es otra falla que nosotros tenemos a veces en nuestros sistemas de salud, que no se registra correctamente. Entonces, de estos 35 países que tenían registros de mortalidad y de distribución por estadios, 20 países tenían reducción sostenida de la mortalidad, o sea, permanentemente entre 2 y 4% disminución de la mortalidad por año. Y 15 de estos países no alcanzaron esa reducción sostenida. ¿Qué fue lo que encontraron entonces? Que en cuanto a la distribución por estadios del cáncer invasivo, los 20 pacientes que tuvieron reducción sostenida de la mortalidad por cáncer de mama fueron los que detectaron el 60, por lo menos el 60 o más de sus pacientes en estadios 1 y 2, pacientes de carcinoma invasivo en estadios 1 y 2. Y ningún país, o sea, de estos 15 que no alcanzaron la reducción sostenida de la mortalidad, ninguno de esos 15 países logró que más del 60% de sus pacientes fueran diagnosticados en estadio clínico 1 y 2. Por lo tanto, la evidencia demostró que el límite es el 60% o más de diagnóstico de carcinoma invasivo en estadios 1 y 2 para disminuir la mortalidad. Esta es la evidencia del pilar 1. En el Perú estuve revisando y encontré dos artículos. Todos los datos normalmente las estadísticas de cáncer de mama, los países las reportan a la Organización Mundial de la Salud y el IARC, que es el Instituto de Investigación en Cáncer adjunto a la OMS, es el que recopila los datos y los analiza. En Perú están estos dos artículos que son que evaluaron cuál era la tendencia en mortalidad en Perú por áreas geográficas. Definitivamente encontraron que para el 2020, y estamos hablando de la evidencia pues, en el estadio en el diagnóstico inicial y vimos que los dos artículos hablaron que para el 2020 en el Perú el 48.6% de las pacientes con cáncer de mama se diagnostican en estadios 3 y 4. Este artículo ya desglosa
¿Cuántas en 3? Hasta 33% y hasta 16% en estadio 4. Es decir, ese es un indicador que valdría la pena evaluar y lo podemos evaluar tanto en la práctica que hacemos en nuestras instituciones como a nivel de ciudad, de región, de país. Pero esta es una forma importante de evaluar esa mortalidad en el Perú. Y otra cosa muy importante que además no solo ocurre en el Perú, sino ocurre en América Latina y en muchos países del mundo, que aproximadamente el 38% de las mujeres a quienes se ha diagnosticado cáncer de mama no tienen el estadio al momento del diagnóstico, o porque no se hace completo o porque no se escribe y no se registra. Entonces es muy importante registrar en qué estadio está cuando se hace el diagnóstico. Entonces, luego de que se cumple este pilar uno, es decir, cuando ya se ha encontrado alguna lesión o alguna sospecha, la paciente, y se ha hecho la paciente pasa a la evaluación, al intervalo diagnóstico, que es el pilar 2. Aquí lo llaman ellos diagnóstico definitivo, pero realmente es el diagnóstico oportuno. El pilar 2, bueno, el diagnóstico ustedes lo saben muy bien, entonces cuando hay alguna anormalidad en el seno, entonces va el proceso diagnóstico, evaluación clínica, imágenes, patología y de aquí pueden surgir dos caminos. Uno, que el hallazgo fue benigno y simplemente la paciente regresa a un tamizaje o a un control o de acuerdo a la edad, todos sabemos, hoy si es un diagnóstico de cáncer ya pasa al pilar 3. ¿Cuál es el objetivo de este pilar 2? El indicador clave del proceso es que el intervalo diagnóstico no dure más de 60 días. Entonces, importante, ¿y cuál es la evidencia de esto? Es decir, no, la idea es no gastar más de 60 días en hacer el diagnóstico completo, todo el diagnóstico, el estadiaje. Em, La detección clínica, o sea, ¿por qué esto? La evidencia que demuestra que la detección clínica del cáncer de mama en sus primeras etapas definitivamente va a mejorar los resultados por cáncer de mama solo si el diagnóstico y el inicio del tratamiento son oportunos. Y lo otro es si hay un sistema claro de navegación del paciente. Siempre, cada vez oímos como más esos términos, navegación del paciente, navegación del paciente. Si se tiene un proceso claro de gestión clínica y de atención, que es lo que han hecho los países desarrollados o de altos ingresos, es lo que nosotros también nos podemos organizar y vamos a lograr disminuir esa mortalidad por cáncer de mama. ¿Cuál es la evidencia de esto? Hay un artículo que incluso es de 1999. eh, Sin embargo, es una revisión sistemática en donde se evaluó específicamente cómo el intervalo diagnóstico impactaba la sobrevida. Y se determinó que si se utilizan 3 meses o más, en el periodo diagnóstico, mientras se inicia el tratamiento de una paciente que ha sido diagnosticada con cáncer, va a haber un 12% de reducción de la sobrevida a los 5 años, o sea, va en detrimento de la sobrevida de la paciente. Y si ese periodo es de 3 a 6 meses, no solo reduce la sobrevida a los 5 años, sino que hay una reducción del 7% de la posibilidad de sobrevida global. Entonces, definitivamente, esta evidencia se tomó como parámetro máximo 2 meses o 60 días en este intervalo diagnóstico porque se sabe que si aumentan va a impactar la sobrevida de las pacientes diagnosticadas con cáncer de mama. Y finalmente, si se ha encontrado un cáncer, se pasa al pilar 3, que es un tratamiento integral. Todos sabemos, es el tratamiento quirúrgico con radioterapia o con quimioterapia o con terapia endocrina. Todo el proceso diagnóstico lo conocemos, pero ¿qué es lo más importante de este intervalo desde el punto de vista de la iniciativa global de cáncer de mama? Que
que por lo menos el 80% de las pacientes terminen el tratamiento, o sea, que se pueda fidelizar la paciente y que la paciente termine el tratamiento, porque si no lo termina, tampoco pues no va a lograr reducirse la mortalidad. Y una cosa muy importante y que también tenemos que tener en cuenta, lo sabemos, pero es que es muy importante, los servicios de apoyo son fundamentales en este caso. Los servicios de apoyo, tal vez como lo veíamos en nuestros centros privados, en los centros oncológicos, eh, el manejo del dolor de la paciente, los medicamentos de apoyo, el apoyo psicológico son muy importantes, el apoyo fisioterapéutico para cuando hacen linfedema, porque esto es fundamental para que la paciente siga adherida al tratamiento. Sabemos que se pueden presentar esas complicaciones, pero si los servicios de soporte funcionan correctamente, la paciente va a completar su tratamiento. Pero en nuestros países, pues además, no solo se trata de servicios de soporte, sino se trata de la accesibilidad a ese tratamiento, si la paciente puede pagar ese tratamiento o si tiene alguien que lo pueda pagar por ella. Es importante tener en cuenta que este tratamiento se debe realizar en equipos multidisciplinarios, porque cada profesional de ese equipo va a aportar lo que corresponde. Y pues obviamente las directrices tienen que ser basadas en recursos. Nosotros, pues la experiencia que tuvimos en el centro privado que trabajábamos, en donde se podía incluso en un momento dado acceder a los medicamentos más recientes de última generación, a la inmunoterapia, que eran muy costosas, pero sin embargo, lo que propone la iniciativa es por lo menos, de acuerdo, hay protocolos básicos de tratamiento en donde puede que no sea el último, pero pueden también ser útiles y pueden eh, no implicar un consumo tan alto de recursos de manera que se puedan cubrir más pacientes. Esto también va a ser muy importante para la adherencia al tratamiento y que la paciente por lo menos pueda terminar su tratamiento. Entonces, ¿qué propone la iniciativa? La iniciativa tiene en cuenta eh, varios actores, o sea, ¿cuáles son los actores? Definitivamente no, es decir, cada uno de nosotros tiene un papel en cualquier parte del proceso diagnóstico de una paciente con cáncer de mama, pero es muy importante y es determinante que todos los actores estén coordinados. ¿Cuáles son los actores en este proceso? Ya es un proceso de salud pública en donde los gobiernos, la sociedad civil y el recurso humano y toda la atención en salud estén engranados y sepan y promuevan y empujen en conjunto hacia ese objetivo, disminución de la mortalidad. ¿Cuál es la conclusión entonces de la iniciativa global de cáncer de mama? Entonces, pues se ha visto nuevamente, es una estrategia que se propone para que los países de ingresos medios y bajos puedan alcanzar una disminución por la mortalidad de cáncer de mama. Pero ¿qué hemos visto? O sea, el cáncer de mama, como si se logra hacer la gestión clínica que han hecho los países en vías de desarrollo para el manejo del cáncer de mama, probablemente nosotros también logremos ese objetivo de disminuir la mortalidad por cáncer de mama. Y si se organizan los servicios de salud, pues se puede utilizar el cáncer de mama como una patología índice. Es decir, si logramos organizar un servicio de salud para disminuir la mortalidad del cáncer de mama o para manejar el cáncer de mama en general, todo el proceso de diagnóstico y tratamiento, vamos a poder manejar otras patologías también. Los tres pilares de la Iniciativa Global de Cáncer de Mama, entonces lo que pretende la Organización Mundial de la Salud es que sean una guía. Eh, no, esto es gradual, esto no se implementa de una sola vez, pero lo importante es que lo que se haga, lo que se implemente pueda ser sostenible en el tiempo. Eh, yo les decía hace un momento que América Latina está lista, por ejemplo, para implementar una estrategia como esto, y yo creo que estamos bien, o sea, América Latina y el Perú, yo quisiera que ustedes sepan eso y que se sientan orgullosos porque se ha empujado en el camino y en la vía correcta. Falta un poco, claro, pero se ha empujado en la vía correcta. Entonces, es importante que se siga y si uno tiene claridad del horizonte, pues puede llegar al horizonte. Em, el diagnóstico temprano, hay una cosa importante y es con, pues,
hablando con las personas, con los expertos en salud global, definitivamente también lo que ocurrió en los países de ingresos altos es que el que se organicen los servicios de salud es un prerequisito para el screening. Si no se organizan los servicios de salud y se hace screening, no va a haber reducción de la mortalidad por cáncer de mama, como les comenté, que está ocurriendo en América Latina en general, en Perú y en Colombia, por ejemplo. Esta iniciativa global de cáncer de mama puede servir de apoyo para el desarrollo de enfoques de gestión clínica en general para enfermedades y para cánceres de la mujer y para mejorar la salud de la mujer en general. Pero yo también quisiera agregar una cosa, me parece que esta iniciativa podría ayudar a disminuir esa inequidad y esa brecha que tenemos tan importante. Entonces, hay una brecha en nuestros países, además, no solo, eh, o sea, el cáncer, el poder sobrevivir a un cáncer de mama se convierte básicamente en un tema de oportunidad. Es decir, si yo estoy en un país de ingresos altos donde tengo acceso a los servicios de salud y alguien paga por mí, probablemente yo pueda sobrevivir. Pero si estoy en el África subsahariana, donde ni siquiera tienen, o sea, lo que me contaban las personas, ahora la iniciativa la lidera una oncóloga de Kenia y ella me decía que tenían un centro donde había una mamografía, un ecógrafo y donde no había patología, un centro para una región muy grande y así tienen 3 centros en todo el país. Entonces, yo creo que las brechas son grandes, yo creo que podemos hacer cosas y tal vez quisiera como dejarles ese mensaje. Estamos bien, hemos avanzado un montón, pero podemos hacer más y yo creo que tenemos que seguirlo haciendo. Muchas gracias. Gracias, doctora, por su valiosa participación y compartir su experiencia actual. Si hubiese algunas preguntas del público presente. No, pues es un gusto, muchas gracias de verdad. Cuenten conmigo para lo que necesiten aquí. Soy la mensajera de Perú porque además lo llevo en el corazón, como ustedes saben. Muchísimas gracias y estoy pendiente si hay alguna pregunta Una pregunta después o después nos o quieren nos tiran esta explicar. pecada. Gracias, Gracias, doctora. doctora. Bueno, continuamos. Bueno, queremos agradecer por la participación de la doctora y compartir su experiencia actual. A continuación, vamos con la doctora Julia Camps. Por el tema de horario, la doctora Julia ha querido estar presente y colaborar con la Sociedad Peruana de Radiología y ha enviado una conferencia grabada que vamos a presentar. Cualquier pregunta que haya, hacerla llegar al correo de la doctora que ha compartido y gustosamente va a responder sus preguntas. La doctora Julia Camps es una radióloga de mama y jefa corporativa del área de la mama en 5 unidades de mama de los hospitales del Grupo Rivera desde el 2019. Hospitales Universitario de Torrejón en Madrid, de Vinalopó en Elche, de Povis en Vigo, de Polusa en Lugo y del Perpetuo Socorro Virgen de la Caridad en Cartagena, liderando un proyecto transversal e innovador que aúna a más de 100 profesionales dedicados a la patología mamaria. Desde el año 1999 se ha dedicado a la investigación clínica multimodal y multidisciplinar en el área de mama, con especial interés en la resonancia magnética mamaria, en la mamografía con contraste y las técnicas intervencionistas mínimamente invasivas. Actualmente es vicepresidenta de la Sociedad Española de Imagen Mamaria desde el 2017 y durante el 2018 al 2020 fue presidenta de la Sociedad Europea de Radiología Mamaria. El tema que la doctora va a presentar es cómo se estadifica un cáncer de mama con resonancia magnética. ¿Podrías proyectar, por favor?
Katy, el audio, por favor. Yanina, si quieres, hay una pregunta mientras pueden poner el audio. Em, la doctora Pilar Montenegro, mil gracias por tu saludo. Me está preguntando si se puede incluir inteligencia artificial en los programas de screening en los países de ingresos medios o bajos. Claro que sí, la inteligencia artificial es, pues todos sabemos que está en la punta de la lanza en este momento. Se están haciendo varios proyectos, incluso lo que se busca es, pues obviamente, mejorar, poder ayudar a la persona a que encuentre lesiones, puede ser cuantitativa, puede ser cualitativa, puede ser todo, pero lo importante es que el problema con la inteligencia artificial en este momento es que las plataformas que hay son muy costosas, entonces hay que buscar, claro que se pueden integrar y claro que se pueden utilizar porque van a optimizar trabajo, van a producir más eficiencia diagnóstica, los procesos van a ser más rápidos, pero se necesita buscar plataformas que no sean tan costosas. Aquí, por ejemplo, he tenido la oportunidad de participar en el CERN, que es el Instituto de Investigación de Partículas. Ellos están haciendo un trabajo de inteligencia artificial con mamografía y viendo todas estas variables que les comentaba de los factores de riesgo modificables. Entonces es un tema muy interesante. Yo estoy intentando, por ejemplo, canalizarlo a través de los países, a través de Colombia, a través de Perú. Vamos a ver cómo podemos hacer, pero lo que necesitamos es acceso a inteligencia artificial y inteligencia artificial que podamos utilizar y que podamos utilizarlo, digo, por costo, no porque no sepamos cuál es su utilidad, ¿no? Entonces sí, sí podríamos. Gracias, doctora. ¿Se habría otra pregunta, por favor? Bueno, empezamos a proyectar la charla de la doctora Julia. Buenas tardes o buenos días a todos. Soy Julia Camps y ante todo quiero dar las gracias a la Junta Directiva de la Sociedad Peruana de Radiología por haberme invitado a hablar de este tema tan querido para mí. Vamos a hablar pues de cómo se estadifica un cáncer de mama con resonancia magnética. La resonancia es la técnica más sensible para la detección del cáncer de mama, tanto en caso de cánceres infiltrantes como in situ. De eso no hay ninguna duda. Las indicaciones de la resonancia mamaria aceptadas son varias, ya se utilizan en cribados de pacientes de alto riesgo, en la estadificación pretratamiento, en la evaluación de respuesta al tratamiento neoadyuvante, en el cáncer de mama de primario desconocido, en lesiones DIRAS4 equívocas, en ecomamografía, en evaluación de implantes mamarios y desde que aparecieron los resultados del estudio DENS en mamas densas tipo D. Vamos a hablar fundamentalmente de los tres primeros puntos, no nos va a dar tiempo a hablar del in situ o del carcinoma lobulillar o la diferencia entre resonancia y mamo con contraste. Esto probablemente lo podríamos dejar
para otra charla. Bien, hablamos primero de las etapas en la estratificación del cáncer de mama. La etapa primera es el diagnóstico. Tenemos a una paciente con una sospecha que viene remitida desde varios sitios, puede ser atención primaria, la clínica del cirujano, del oncólogo o los programas de cribado. Vemos una lesión y en función de las características de esa lesión utilizaremos biopsia por aguja gruesa o biopsia asistida por vacío y, por supuesto, no nos olvidaremos de los ganglios linfáticos. La segunda etapa, una vez ya tenemos el diagnóstico de cáncer, es la estadificación. Antes que nada, ¿cuál es nuestro protocolo de resonancia? Utilizamos un T2 isotrópico, es decir, mide lo mismo el píxel, el voxel, en las tres direcciones del espacio. Utilizamos un tensor de difusión, que es una difusión 3D, con al menos 16 direcciones en el espacio, con sus correspondientes mapas paramétricos. Utilizamos una secuencia ultra rápida unida a la antes de la secuencia dinámica, que como veremos ahora después nos va a permitir, tiene varias ventajas. Y utilizaremos los mapas paramétricos y últimamente estoy desarrollando con unos ingenieros de la Universidad Politécnica de Valencia, unos biomarcadores que nos van a permitir distinguir entre tumores más agresivos y menos agresivos solo con estos biomarcadores. Y finalmente utilizamos un T1 tardío de alta resolución que también nos va a dar una información anatómica muy valiosa. Lo que decía de la secuencia ultra rápida. La secuencia ultra rápida muestra el espacio K en la parte central, que es donde se encuentra el contraste. Posteriormente se muestreará la parte periférica del espacio K, que es donde está la resolución espacial. Lo que utilizamos es esta ventana temporal desde que se ha finalizado el T1 sin contraste, cuando nada más inyectamos el contraste y junto antes de lanzar el primer dinámico. Estamos hablando aquí de un minuto, minuto y pico, y se realizan secuencias de 1 a 10 segundos de resolución temporal y una resolución espacial variable. Dependiendo de lo buena que sea la máquina, pues nosotros en uno de los hospitales tenemos una máquina mejor, no tenemos diferencias en la resolución espacial entre el ultrafast y el dinámico posterior. Como decía, la mayoría de los cánceres, la ventaja de la ultrafast es que la mayoría de los cánceres captan a los 10 segundos y las lesiones benignas captan después de los 15 segundos. Esto nos va a permitir diferenciar bien entre lesiones benignas y malignas y además nos va a permitir evitar la captación glandular de fondo. La secuencia ultrafast, como digo, explota, digamos que muestrea el centro del espacio K, que es donde se encuentra el contraste. Podemos, durante los 2 primeros minutos, nada más inyectar el contraste, a obtener una información muy valiosa, porque vamos a caracterizar mejor las lesiones, ya que vemos precozmente las lesiones con mayor neoangiogénesis, quitándonos de encima la captación glandular de fondo o el BPE o Background Parenchymal Enhancement. Esto se ve claramente en esta imagen. En esta ultrafast podemos ver cómo inicialmente podemos individualizar mejor el contraste, perdón, las lesiones malignas y podemos quitarnos de encima, por decirlo de alguna manera, la captación glandular de fondo. Estos biomarcadores que estamos desarrollando conjuntamente los ingenieros de la Universidad Politécnica de Valencia y yo nos ayudan no solo a detectar mejor las lesiones, sino que con la información de las secuencias ultrafast podemos determinar si una lesión es agresiva, además de si es o no es un cáncer. Y en el tercer biomarcador veremos las lesiones benignas, además de las lesiones B3. Es decir,
En el primer biomarcador veremos los cánceres HER2 triples negativos. En el segundo biomarcador normalmente se ven los cánceres luminales. Esto nos va a permitir diferenciar entre un tipo de cáncer y otro antes de saber la inmunohistoquímica, lo cual es muy curioso. Y entre medias de estos dos biomarcadores vamos a poder ver los in situs y los carcinomas lobulillares. Aquí vemos un caso donde vemos cómo se va captando y ocupando todo el lobulillo anatómico una lesión que parece que tenga dos componentes. Gracias a los biomarcadores podemos individualizar estos componentes, el componente más agresivo y el HER2 infiltrante y el componente menos agresivo que es el in situ que habitualmente o en ocasiones acompaña a los HER2 puros. Y por supuesto, este biomarcador nos va a permitir diferenciar un tumor agresivo de no agresivo. Estos biomarcadores los tenemos estamos desarrollándolos actualmente, ya los hemos utilizado en más de 500 cánceres y esperamos pronto tener el marcado C. Bien, aquí tenemos otro caso de una masa tumoral muy grande en la mama izquierda. Gracias a estos biomarcadores podemos ver claramente el componente más agresivo, el componente infiltrante, el hecho de que se manifieste en este primero biomarcador de perfusión pura, ya nos dice que es un tumor agresivo. En este caso era un HER2 puro con un Ki67 del 30%. Aquí ya vemos, además, estamos viendo los ganglios, vemos toda la lesión como una lesión homogénea, grande. Sin embargo, gracias a este biomarcador, el primer biomarcador, ya podemos diferenciar entre la parte más agresiva y menos agresiva. Y en el último biomarcador tenemos la captación tisular, que es lo que realmente uno obtiene si solo hace estudios dinámicos. De ahí lo importante, no me cansaré de repetir, lo importante que es utilizar la secuencia ultra rápida. En este último biomarcador, además, vemos cómo contamina de alguna manera la imagen la captación glandular de fondo. Bien, este sería el esquema de la estadificación. Veremos lesiones adicionales que tendremos que caracterizar con ecografía de second look y biopsiar con core needle biopsy, con aguja gruesa o con biopsia guiada por resonancia o biopsia asistida por vacío ecodirigida. Una vez tenemos toda la información, realizamos nuestro famoso y conocido en el mundo entero mapa tumoral, donde trasladamos todas las medidas que pueden ser de utilidad para el cirujano y el patólogo o el patólogo y también para nuestros compañeros radiólogos y por supuesto tomamos una decisión en el comité multidisciplinar. ¿Qué hacemos con las lesiones adicionales? Pues primero correlacionamos con la tomosíntesis. En ocasiones es muy útil para determinar si una lesión adicional puede ser o no puede ser maligna. Aquí claramente estamos ante una lesión multifocal y por supuesto realizamos una ecografía de reevaluación y en caso de que no estemos seguros podremos o tendremos que realizar una biopsia guiada por resonancia. Su famoso metaanálisis sobre la utilidad del second look ultrasound para lesiones adicionales, el equipo de Pascal Balcher ya vio que solemos tener éxito en el 60% de los casos, pero el mensaje más importante, una ecografía second look negativa no excluye malignidad, por lo cual si tenemos y mantenemos la sospecha, deberemos hacer una biopsia guiada por resonancia. Y por supuesto, tendremos mayor éxito con lesiones masa que con lesiones no masa o lesiones, digamos, que no son tridimensionales. La importancia del lobulillo anatómico es vital en el caso de la resonancia. ¿Por qué? Porque es nuestra unidad anatómica, es así como se distribuyen los cánceres. Ya el cirujano Cooper en el siglo XIX demostró que el lobulillo anatómico, que son las unidades anatómicas de la mama,
suelen ser variables, es decir, no son exactamente iguales. Pueden haber lobulillos anatómicos que ocupen un 20% y lobulillos anatómicos que ocupen un 5%. Pero nosotros tenemos que tener claro que la enfermedad normalmente se distribuye a lo largo del lobulillo anatómico. Esto quiere decir que estos lobulillos anatómicos pueden ser muy grandes, como es este caso de un in situ que no calcificaba y que ocupaba pues, prácticamente, como aquel que dice, el 25% de toda la mama, en la mama contralateral, un cáncer infiltrante. Este es el caso que hemos visto antes, donde el lobulillo anatómico también ocupa una gran parte de la mama. Esto nos ayudará, haremos reconstrucciones de MPR en sagital, axial y coronal, que nos ayudarán a comprender mejor la distribución de la enfermedad y a poder determinar si una lesión está en un mismo lobulillo anatómico, el grado de sospecha. Es decir, cuanto más distribuida están a lo largo de un lobulillo anatómico, más sospechosa será de ser maligna. Una de las cosas que hemos desarrollado en los últimos años es utilizar esta información, estos mapas tumorales de la resonancia, para, mediante una BAV, una BAF, biopsia asistida por vacío codirigida, aunque no tenga traducción en la ecografía, nos podemos ayudar de la imagen que tenemos en la cabeza de la resonancia para muestrear o biopsiar estas lesiones adicionales, aunque no las veamos, incluso aunque no veamos nada en ecografía. Y la verdad es que esto nos ha ayudado mucho a evitar un montón de biopsias guiadas por resonancia y sobre todo también acceder a lesiones de localización difícil como puede ser retroareolar, pacientes con prótesis, localización prepectoral que sangran más, etcétera, etcétera. Aquí tenemos un caso de una lesión o dos lesiones en la mama izquierda. Nosotros ante una paciente así, lo primero que hacemos es una mamografía con contraste. En este caso determinamos que la lesión adicional era benigna y vemos una lesión sospechosa y una dudosa captación. Esto lo digo a posteriori, después ahora se ve mejor. Al ver la resonancia se comprenderá mejor. En la resonancia, por supuesto, había una captación no masa que llegaba hasta el complejo areola-pezón. En este caso hicimos nuestras correspondientes reconstrucciones sagitales y coronales para tener una idea tridimensional de la extensión de la lesión. Y aquí lo que podemos ver es que la ecografía retroareolar no se veía nada especial, pero sin embargo, teniendo en cuenta la información de la resonancia, pudimos ver claramente, pudimos, digamos, con confianza muestrear toda la zona y finalmente con el T2 realizamos, esto es el MIP del T2, nosotros utilizamos clips de hidrogel y vimos que estamos en el sitio correcto comparativamente con la imagen del contraste y con esto pudimos diagnosticar un in situ multifocal extenso que, por cierto, fue intervenido gracias a que la habíamos acotado o el bracketing con los clips, fue intervenido mediante cirugía oncoplástica, cirugía conservadora. Es decir, la resonancia no solo no aumenta las mastectomías, sino que permite la cirugía conservadora oncoplástica de lesiones muy extensas con unas garantías de tasas de reescisión bajísimas. Bien, en el caso de que no tengamos éxito con la BAV de ecografía o con la ecografía de reevaluación, indiscutiblemente hay que ir a terminar haciendo una BAV guiada por resonancia. ¿Cuándo hay que utilizar una BAV guiada por resonancia? Pues bueno, siempre que sospechemos una lesión que no tengamos clara con la ecografía Second Look. Utilizar siempre vacío, esta publicación data del año 2009, pero es totalmente válida. Lesiones BIRRAS 4, 5, por supuesto, lesiones BIRRAS 3 no, solo si la paciente es de alto riesgo, entonces sí que habrá que hacer una biopsia guiada por contraste. Bien, como podemos ver, en ocasiones hay lesiones, hay accesos
difíciles que si tenemos éxito, pues podemos solucionar con la BAV guiada por ecografía. El marcaje es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Sobre todo cuando la paciente va a ir a neoadyuvancia, esto es un caso más antiguo, esto es un caso más nuevo, donde se ha hecho el bracketing guiado por la mamografía con contraste y, por supuesto, los mapas tumorales pre y post neoadyuvancia siempre son de gran utilidad. En el caso de que la paciente vaya a cirugía, marcamos las lesiones que en ocasiones puede ser completa, hacemos un bracketing guiado por la técnica que mejor nos venga y mejor vea las lesiones. Normalmente nosotros utilizamos clips con hidrogel, también se utilizan técnicas radiactivas, hay técnicas nuevas, han salido un montón de métodos nuevos y creo que el arpón está un poquito en desuso. En esta revisión reciente, lo que los autores dicen es que la ecografía intraoperatoria guiada por clips, en nuestro caso nosotros utilizamos clips con hidrogel, es la que mejor, digamos, probabilidades de éxito tiene con menos tasas de reintervención. Y las técnicas radiactivas son no inferiores a el arpón. Bien, la siguiente etapa es la evaluación intraoperatoria. Es muy importante saber que nos hemos llevado, digamos, todos los clips, sobre todo en marcajes complejos. El checklist es, bueno, hay muchas técnicas, pero para nosotros la que mejor nos funciona es la radiografía de la pieza quirúrgica. Nosotros la realizamos en el servicio de radiología, no necesitamos que esté porque tenemos una muy buena comunicación y muy rápida con el cirujano. En el caso de hacer la ecografía de la pieza, la suele hacer el cirujano dentro del quirófano, pero sí que es verdad que la última palabra la tenemos nosotras al analizar la pieza quirúrgica y hay otros métodos más complejos que nosotros no utilizamos. El checklist. Primero, conocer el caso de P a PA, como decimos en España. Es decir, tenemos que saber el mapa tumoral, cuántos clips hay, qué marca cada clip, etcétera, etcétera. Realizar una radiografía de buena calidad, valorar, por supuesto, los márgenes con la radiografía. Evidentemente, la radiografía no es perfecta, va a haber in situ que no vamos a ver, pero si uno ya ha biopsiado, ya ha visto la resonancia y sabe perfectamente, la posibilidad de márgenes afectos es muy baja y, por supuesto, hay que comunicarse inmediatamente con el cirujano y trasladarle los hallazgos. Aquí tenemos un caso relativamente complejo donde se hizo una cirugía oncoplástica donde, bueno, nosotros decimos, era un caso un poco complejo porque era un lobulillo anatómico un poquito atípico y, bueno, insistimos mucho en hablar con el cirujano y en decirle que tenía que llevarse los 3 clips. Aquí tenemos la concordancia, nosotros le marcamos al cirujano en tiempo real, le enviamos una foto con donde están los 3 clips y, por supuesto, si hay alguna sospecha de que haya borde afecto, en este caso era el típico caso de un carcinoma lobulillar que, como sabemos, frecuentemente es multicéntrico, luminal A. Bien, la correlación radiopatológica es uno de mis temas favoritos, como quienes me conocen saben, y para nosotros es vital, es lo más importante, es decir, es lo que corona un poco la guinda que corona el pastel. ¿Cómo lo hacemos? Bien, primero hay que marcar un mapa tumoral con todas las garantías de que está bien hecho. Tenemos que marcar los clips donde están puestos, las distancias a las referencias anatómicas, pectoral, complejo areola, pezón y piel. Todos los casos se comentan en el comité multidisciplinar. El día anterior a la cirugía, el radiólogo muestra al cirujano la localización de las lesiones en tiempo real y marca la piel donde están las lesiones, así como la distancia entre lesión y piel. Aquí hay un arpón, pero nosotros ahora ya
no utilizamos, como he dicho, arpones. El cirujano realiza la ecografía intraoperatoria guiándose por los clips y nos envía la pieza quirúrgica envuelta en celofán en el metacrilato, donde ha depositado la pieza exactamente como la ha encontrado en la mama. Así nos es mucho más fácil orientarnos respecto a los bordes, respecto al tamaño, respecto a la distancia, a otros puntos anatómicos, etcétera, etcétera. Por supuesto, tener un mapa tumoral nos ayuda a ver muy rápidamente en casos muy complejos de qué clips estamos hablando, cuántos clips tienen que haber, si hay uno, si hay dos, si hay tres, en este caso se hizo una cirugía en una lesión multicéntrica, se hizo una cirugía conservadora bilateral con éxito. Por supuesto, el patólogo también conoce perfectamente la localización de los clips y nosotros le indicamos porque está en comunicación también directa con nosotros y para ella es mucho más fácil después muestrear la pieza. Realiza el mapa tumoral, analiza la pieza quirúrgica y después en la sesión de correlación, se comenta cada caso porque siempre aprendemos y muchísimo de los patólogos. Últimamente estas sesiones las hacemos online y además nos conectamos todos todos los profesionales cirujanos, sobre todo cirujanos patólogos y radiólogos de todos nuestros hospitales, no solo del hospital en cuestión. Bien, rápidamente, la evidencia sobre de la resonancia de mama y la estadificación del cáncer de mama. La mayoría de las guías clínicas lo que dicen es que no hay evidencia de que se tenga que hacer en todos los casos. Solo Eusobi dice que para el cribado de la mama contralateral. Pero la realidad es que la mamografía y la ecografía nunca han demostrado influir positiva o negativamente sobre los resultados quirúrgicos u oncológicos. Y creo que esta diapositiva es importante que se entienda. ¿Por qué? Bueno, el ensayo clínico randomizado NASBP cambió el paradigma del tratamiento quirúrgico en los años 80. Es decir, se cambió de mastectomía a cirugía conservadora más radioterapia. Para entrar a estos ensayos no hacía falta hacerse una mamografía. La verdad es que la mayoría tenían tumores palpables y no hacía falta que se hubieran realizado una mamografía. Por lo tanto, podríamos decir que la mayoría de pacientes que constituyeron el grupo de pacientes a partir del cual se extrajo la evidencia para cambiar de mastectomía a cirugía conservadora más radioterapia, no se realizaron mamografía y las tasas de cirugía conservadora fueron aceptables sin diferencias en la supervivencia. Lo que pasó fue que paralelamente se introdujo la mamografía de cribado, convirtiéndose un poco en el standard of care, pero nadie ha demostrado desde entonces que la mamografía más la ecografía de estadificación influyan sobre los outcomes quirúrgicos u oncológicos. Y si algún cirujano u oncólogo os reta a que lo demostréis, contestadle. No hay nadie que haya demostrado que la mamo más la eco modifiquen la supervivencia o incluso los outcomes. Estos son todos los tipos de outcomes que están en relación con la resonancia. Por supuesto, la exactitud diagnóstica, las tasas de reintervención, los bordes positivos, las tasas de mastectomía y después ya los outcomes oncológicos que para mí dudosamente tienen relación con la resonancia porque hay muchos factores interpuestos, la recidiva, la supervivencia libre de enfermedad o la recidiva o la supervivencia global. Bien, sabemos que, como hemos comentado, hay hallazgos adicionales en el 8-40% de las pacientes. Pagamos un precio por estos hallazgos adicionales, hasta un 30% de biopsias benignas, modificamos hasta un 30% de la cirugía prevista, pero sí que es verdad que detectamos cáncer ipsilateral adicional hasta en un 20% y contralateral hasta en un 5%. La resonancia es la técnica más sensible para detectar carcinoma ductal infiltrante, carcinoma lobulillar infiltrante, con unas tasas de reintervención muy altas en cirugía tras
métodos convencionales, también en el caso del in situ, tasas muy altas de reintervención, como sabemos. Sin embargo, aunque es ligeramente menos sensible, pero también es verdad que es la técnica más sensible para detectar el in situ, no solo el que calcifica, sino también el que no calcifica, que es como hasta en un 44%. Bien, es una herramienta extraordinaria, como hemos dicho, pero sigue sin convencer, no ha sido aceptada universalmente. ¿Por qué? Pues porque durante los años 2000 los datos publicados demostraron un cambio en las tasas de conservación, de cirugía conservadora, y aquí es cuando empezó la controversia. Había un 17% de mastectomías adicionales que no casaba bien con los datos sobre recidiva, un 4% normalmente se dice que es un 3-4% a los 5 años. Vamos a revisar por qué y qué ha pasado. Bien, la relación entre la resonancia y los outcomes quirúrgicos. Yo he hecho esta tabla, me costó mucho tiempo, revisé todos los artículos publicados en los últimos años y revisé muy detalladamente si se habían hecho resonancias, y cuántas pacientes sí, cuántas no, qué diseño, si era randomizado, si era retrospectivo multicéntrico, si era de un único centro, si era prospectivo, si era randomizado o no, si habían pacientes consecutivas o no, qué criterios habían para incluir a la paciente en el estudio, qué tipo de histología tenían las pacientes incluidas, si había o no biopsia guiada por resonancia, si había bracketing o no, qué criterios había para reintervenir. Ojo, que estos son muy variables, al final, aunque hayan guías clínicas, los cirujanos utilizan muchas veces criterios muy personales, y finalmente cuáles eran los outcomes en términos de tasas de reintervención y tasas de mastectomía, en verde cuando eran favorables a la resonancia y en rojo cuando no lo eran. Esto ya es lo mismo, pero en años anteriores. Llegué hasta el 2014 y después, bueno, como puede verse, en los años anteriores al 2014, las tasas de reintervención no había muchas diferencias. Había un 40% a favor de la resonancia, un 60% en contra, en caso también de las mastectomías. Aquí, bueno, en este personal metaanálisis que yo hice, eh, digamos que habíamos mejorado en los últimos años un poco, pero vamos a analizar estos datos, es muy interesante. Hay mucha variabilidad y hay una ausencia de conclusiones claras y hay muchos sesgos. Primero, el sesgo de inclusión. Las pacientes incluidas son pacientes más jóvenes, mamas más densas, lobulillar, in situ. Estas son las que tienen las mayores tasas de reintervención. Luego, si incluyes a las pacientes que van a tener el peor outcome, vas a tener el peor outcome con la resonancia. Es de cajón. Biopsias guiadas por resonancia, como veremos, no todo el mundo las utiliza, incluso actualmente. No hay bracketing o delimitación de las lesiones, o al menos no se cuenta. No hay un ajuste de datos atendiendo a la variabilidad quirúrgica, la indicación, la experiencia quirúrgica, etcétera. Hay un sesgo en la valoración de tasas de mastectomía. No nos da tiempo, esto lo podremos hablar en otra ocasión, pero no es lo mismo hacer la resonancia de entrada cuando se acaba de diagnosticar a la paciente que indicar la resonancia solo cuando el cirujano decide, en función de las técnicas convencionales, si hacer o no resonancia. Esto introduce un sesgo en la decisión que finalmente toma la paciente muchas veces. Por supuesto, el muestreo anatomopatológico basándose en palpación y visualización directa es ilimitado, es insuficiente. Por esto nosotros ayudamos a los patólogos con nuestros mapas y, por supuesto, los ensayos clínicos randomizados, que son la base de la negación de la mayoría de cirujanos y oncólogos contra la resonancia, tienen unos diseños con muchísimos sesgos, como veremos. Bien, criterios de inclusión muy variados. Luego hay un sesgo de inclusión claro en todas las pacientes. Solo 14% de lesiones de pacientes consecutivos, de todos los pacientes. Esto es, digamos, esto ya es un sesgo impresionante, es porque no estamos viendo todo el espectro de pacientes. Por otra parte, solo un 33% de resonancias, de biopsias guiadas por resonancias y bracketing en la información.
Y lo que decía, los ensayos clínicos randomizados son la palabra de Dios en medicina. Sí, pero ¿qué pasa si el ensayo clínico randomizado está mal diseñado? Como pasó con, sobre todo con Monet y con Comis, pues que no hay diferencias significativas o no hay datos a favor de la resonancia. Si uno mira todos los ensayos clínicos randomizados, verá que hay mucha variabilidad y mucho sesgo en las pacientes incluidas. El COMIS, no hay biopsias guiadas por resonancia, estamos hablando de principios de los 2000, falta de estandarización y manejo de lesiones adicionales, etcétera, etcétera. El Monet, lo mismo, muy sesgado. Y sin embargo, en la raíz de todos los metaanálisis que dicen que no hay que hacer resonancia o las revisiones sistemáticas, están los dos, Monet, Comis, Monet, Comis, Monet, Comis. Hay que desterrar estos dos ensayos clínicos randomizados de nuestra mente, de la mente de los cirujanos y de los oncólogos. Similarmente, en el caso de la oncología, lo que dicen las guías clínicas es que tenemos que demostrar que mejoramos la sobrevida de las pacientes. Y es verdad que no la mejoramos, porque en los estudios oncológicos vemos que no hay diferencias significativas en las tasas de recidiva o de supervivencia global, incluso en los más antiguos también. ¿Y esto es sorprendente? Pues no, no es sorprendente. ¿Por qué? Porque si bien para los outcomes quirúrgicos sí que hay que demostrar, las tasas de reintervención y mastectomía, y yo creo que en cierto modo esos sí que son outcomes demostrables y dependientes de la resonancia y por supuesto dependientes de todos estos factores que hemos visto. En el caso de los outcomes oncológicos hay demasiados factores que median entre una resonancia y la recidiva o la supervivencia. Y la realidad es que todos los estudios publicados, ninguno de los estudios publicados ajusta por todos estos factores. No se le pide tampoco a la resonancia pélvica respecto a los tumores ginecológicos ni a la resonancia cerebral, por ejemplo, respecto a los tumores cerebrales. Bien, este estudio sí que es verdad que ha demostrado este metaanálisis, es importante que los radiólogos lo conozcamos, que hay menos tasas de recidiva y hay aumento de la supervivencia. También ha demostrado que hay menores tasas de reintervención y en pacientes que han recibido una resonancia de estadificación. Y esto está basado en un montón de estudios. Es interesante. Y como conclusión, respecto a la evidencia, las guías clínicas están basadas en ensayos clínicos randomizados y metaanálisis de metodología sesgada, como he demostrado. Tasas, sesgo de inclusión, biopsias, no se realizan biopsias por RM, no se realiza bracketing, no hay una correlación radiopatológica exacta, hay variabilidad quirúrgica y el tema de las tasas de mastectomía también es muy discutible. Los estudios demuestran que estratificar a las pacientes, es decir, mamas densas, jóvenes, lobulillares, solo en estos casos, esto no predice que pacientes presentarán enfermedad adicional y excluyen a pacientes que sí que se pueden beneficiar de la técnica. Es decir, ahora la cirugía tiene que ser guiada por resonancia. Y los estudios consecutivos, aunque sean retrospectivos, al ser consecutivos, tienen menos factores de sesgo y tienen mejores resultados quirúrgicos. La influencia sobre los resultados oncológicos, permítanme que dude, creo que es más difícil de analizar debido al mayor número de factores de confusión. Y finalmente hablamos de qué necesitamos para estadificar un cáncer de mama. Necesitamos saber el tamaño, la extensión de la enfermedad, es decir, qué volumen tisular tiene estructuras tumorales, y la distribución de la enfermedad, es decir, es unifocal, multifocal, difuso, multicéntrico y, por supuesto, la posición del tumor respecto a los datos anatómicos de la mama. Este artículo que todo el mundo, todos los radiólogos de mama deben leer, deja bien claro que en más de 2.000 pacientes consecutivos, la morfología unifocal constituye solo el 40%. El resto son un 60%, y no siempre la resonancia es exacta, pero es más exacta. Las técnicas convencionales
y es muy importante. El resto quiere decir que vamos a tener mucho trabajo eh, eh, caracterizando lesiones adicionales, porque hay muchos patrones de crecimiento posibles que comparan. Es la combinación entre el componente infiltrante y el componente in situ es prácticamente ilimitada. Bien, ¿qué hay que buscar? Primero, el tamaño. La resonancia es la técnica que mejor, ya lo dijo Carla Boethes en el año 95 en este estudio de correlación radiopatológica, la técnica de resonancia es la que mejor mide el tamaño tumoral. Y por supuesto es la que mejor mide la multifocalidad extensa. Este es un caso antiguo del año de antes, de principios del 2000, con una CR en una paciente muy joven, donde aún así, aunque la resonancia tiene cierto pixelado, pero se ve muy bien, incluso el vaso de drenaje, la multifocalidad de una manera muy exquisita, como se dice ahora. Por supuesto, el lobulillo anatómico nos va a ayudar, nuestra imagen del lobulillo anatómico nos va a ayudar a caracterizar lesiones. Si vemos una lesión con una distribución piramidal dentro de la mama, aunque no calcifique en la mamografía, vamos a sospechar que esta lesión tiene un significado patológico. El componente intraductal extenso es una forma de multifocalidad que puede adoptar formas lineales o formas de pequeños satélites alrededor de las lesiones y que vamos a poder ver a veces, en ocasiones, con ecografía, en ocasiones no. Aquí tenemos un caso también antiguo donde vemos un tumor en la mama izquierda, aparentemente unifocal, también unifocal por ecografía. Sin embargo, cuando hacemos la resonancia vemos claramente que tiene unas ciertas espículas, una forma de componente intraductal extenso que se marcó guiado por resonancia, y esta es la correlación radiopatológica entre la tomosíntesis y la imagen. Es una imagen donde se ve claramente el componente intraductal extenso, que probablemente si no hubiéramos alertado al patólogo, pues le hubiera sido más difícil de diagnosticar. La distribución multicéntrica es característica de lobulillar infiltrante. También los luminales los luminales B o luminales ER2 también en ocasiones suelen ser multicéntricos. La extensión al complejo areola-pezón también es fácil de ver en resonancia, a veces no tan fácil, a veces es muy sutil, pero en cualquier caso es muy útil, es de utilidad para el cirujano para tomar una decisión. En este caso vemos claramente una asimetría de tamaño entre ambas mamas. Esto ya huele de alguna manera a lobulillar, y vemos además una retracción, no vemos el pezón por ningún lado, está ahí retraído, y efectivamente en la resonancia se vio cómo este carcinoma lobulillar infiltrante se extendía hasta el complejo areola-pezón. En este caso se hizo una BAV retroareolar que demostró, no habían hallazgos especialmente sospechosos, pero guiados por el mapa tumoral y por la resonancia, se demostró y se pudo cambiar de alguna manera digamos, el tratamiento quirúrgico de la paciente. Bien, también podemos ver neoplasias bilaterales en ocasiones muy sutiles, como este caso, o como en este otro caso más reciente de un tumor triple negativo muy agresivo, que la mamografía con contraste tenía una gran captación glandular de fondo, y aquí utilizamos una resonancia ultra rápida. Aquí podemos ver cómo capta precozmente esta parte de la mama, y esto nos alertó, después lo vimos analizando el paramétrico, nos alertó a que probablemente esa lesión era maligna. Incluso, y lo vuelvo a poner, se trata de una ultra rápida de baja calidad, no era tan buena como las otras que han visto. Esto está hecho con una máquina de 15 años, es decir, que tener una resonancia antigua no es excusa para no hacer secuencias ultra rápidas. Bien, la extensión a piel tiene que ser directa o a través de nódulos en la piel, con engrosamiento en la piel en el caso
del inflamatorio. La invasión de la dermis no es un T4, ojo. Aquí vemos émbolos tumorales, se pueden ver muy bien en el paramétrico como tienen prácticamente la misma angiogénesis que el tumor inicial, o en este caso también hay un engrosamiento de la piel. Esto es un tumor inflamatorio con los émbolos en piel, que se ve muy bien en resonancia. Sin embargo, en este caso vemos una extensión a dermis que no es un T4. Para la extensión a músculo pectoral hay que documentar la captación del músculo, no solo la extensión, sino la captación del músculo, como en este caso se ve un poco mejor, y lo mismo con la extensión aparetorácica. Este es un caso antiguo donde se ve una extensión a el pectoral, o en este caso que se ve una extensión y una captación masiva de toda la pared torácica. Y ya para terminar, la resonancia nos ayuda en la estadificación ganglionar porque nos ayuda a ver ganglios en aquellas localizaciones que son más difíciles de ver con ecografía, sobre todo y especialmente me refiero a la mamaria interna. Finalmente, quiero dar gracias a todos mis compañeros y compañeras en todos los hospitales Rivera, en toda la red de hospitales que tenemos del área de la mama de Rivera Salud, y gracias a ustedes y a vosotros por estar ahí acompañándome durante todo este tiempo. Y siento no estar ahí, siento no poder darla en directo porque en el momento en que se muestre esta charla estaré en México, pero en cualquier caso esperemos no tardar a vernos muy pronto. Muchas gracias y un abrazo muy grande. Bueno, excelente la experiencia de la doctora Camps, liderando siempre en la investigación, implementación y en la enseñanza de la resonancia de mama. Le haremos llegar nuestro agradecimiento por su participación en esta tercera conferencia mensual. En el chat he dejado el correo de la doctora por si quieren enviarle algunas preguntas y ella gustosamente va a responderles. Bueno, como les había mencionado, la sorpresa es que se sorteará entre los participantes 3 becas para el séptimo Congreso Peruano de Medicina Nuclear e Imagen Molecular, el cual se llevará a cabo los días 29, 30 y 31 de mayo del presente año. Los números sorteados son el número 6, 57 y 28. El número 6 corresponde a la doctora Berta Farfán. ¿Está presente? El número 57, vamos a ver a quién corresponde. El número 57 es la doctora Susi Alvis. Felicitaciones a la doctora. Y el otro número es el 28, que corresponde al doctor Dante Eloy Ramos. Bueno, ellos son los ganadores. Se pueden contactar con la sociedad para acceder a las becas. Bueno, eso es todo. Agradecemos por su participación y buenas noches con todos.